Los imposibles con Leonardo Padrón. En un mundo económicamente polarizado, donde el dinero al parecer es el motor que lo mueve todo, nos conseguimos con un pensamiento que juega a hacer equilibrio. Nuestro invitado de hoy bien puede llevar esa balanza. Descubra qué hay detrás del nacimiento, crecimiento y los retos que implica manejar un banco, y escuche qué logramos sacar de la bóveda humana de Juan Carlos Escotet. Imposible no hablar de dinero. El dinero no es malo, el dinero es muy bueno si lo sabes administrar, si lo sabes entender, si te lo has sabido ganar. Juan Carlos Escotet, el banquero que se cayó del cielo. Primer acto, Caracas, Bellomonte, Ciudad Banesco, piso 3, Presidencia. Retrato de un imposible. William Shakespeare dijo alguna vez que el dinero es la felicidad humana en abstracto, y por lo tanto aquel que no es capaz de ser feliz en concreto pone todo su corazón en el dinero. Ese es obviamente uno de los grandes mitos de la civilización en su búsqueda de la felicidad, el dinero. Y en ese tinglado hay un oficio fundamental, el de los banqueros, gente con habilidad para guardar, prestar, recibir y multiplicar el dinero. La mitología popular suele pensar muchas veces que los banqueros son los malos de la película, que tienen el corazón de piedra, que inventaron la palabra usura. ¿Pero es realmente así? ¿Cuál es la verdad de este oficio? ¿Qué pasaría en una sociedad si no existieran los bancos? Hoy vamos a hablar con uno de los ejecutivos más exitosos del país, Juan Carlos Escotet, el impulsor de Banesco, el diseñador de ese asombro llamado Ciudad Banesco, un hombre que le ha dedicado casi 30 años de su vida a uno de los oficios más polémicos y arriesgados de la sociedad moderna. Quizás le preguntemos cuántas veces al día hablan los banqueros con Dios y cuántas veces con el diablo, y si el alma para él tiene que ser depositada a plazo fijo o no. ¿Será posible que Juan Carlos Escotet nos desentrañe la dimensión humana de un banquero? ¿Quién es este hombre que ha dicho, con la debida vehemencia, que todos debemos ser socialmente responsables? Este hombre que para inaugurar un edificio monta en un avión a 2 premios Nobel de la Paz y los trae a suelo venezolano. Este hombre que hace que su empresa le done 10.000 millones de bolívares a la gente de Fe y Alegría. Este hombre que se cayó de su helicóptero mientras rescataba personalmente a los damnificados de Vargas. Vamos a descubrir a Juan Carlos Escotet, vamos a requisarle su pensamiento, vamos a averiguar realmente qué es un banquero y cómo se puede tener éxito en un país en crisis. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Leonardo. Francamente sorprendido de tanta información. Segundo acto, oficio de confianzas. Juan Carlos, supongo que alguna vez has oído esta definición. Un banquero es simplemente un hombre que le presta a otro el dinero de un tercero. Una definición simplista, pero quizás cierta. ¿Cómo definiría Juan Carlos Escotet, en breves palabras, el oficio de ser banquero? Yo creo que en el fondo ser banquero es ser depositario de la confianza ajena. De la confianza ajena en las dos vertientes, pues no solamente en el depositar cuando la gente te confía su dinero para que tú se lo resguardes, sino también en el sentido de cuando te lo pide porque lo necesita. Para las dos cosas hace falta tener confianza en la institución a quien se le solicita pues bueno, el apoyo de un banco. Yo fíjate que pienso desde otra perspectiva que la banca, más allá de ser un adecuado custodio de los sueños de la gente, de las esperanzas de la gente, del futuro de las personas, porque creo que cuando la gente trata de preservar su futuro a través del ahorro, no hace otra cosa sino sencillamente pues apostarle a sus sueños, apostarle a una seguridad, muchas veces a un proyecto, muchas veces a una forma de vivir. Lo que está haciendo es, en el fondo, pues confiando en la buena gerencia de quien lo hace. Y eso evidentemente comporta una responsabilidad gigantesca. Pero ¿por qué crees tú que por otro lado a los banqueros a veces tienen mala fama, la fama de la que hablaba en la introducción? Bueno, porque evidentemente que todo lo que tenga que ver con el dinero siempre está rodeado del halo de la ambición, del halo de la usura. De la usura, del agiotismo, del el ganarle más a los demás por ganar. Yo realmente creo que es una concepción muy arraigada en los años, en la historia de la humanidad,
que tiende a preservarse en el tiempo, que a veces se acentúa hasta por razones de estrategias políticas y porque eventualmente una determinada causa en la que todo lo que pueda significar riqueza o todo lo que pueda ser símbolo de riqueza, pues necesariamente se trata de una forma injusta, pues tiende a evocar esas razones que en el pasado tuvieron su justa causa. Hay muchos dicen que la mala fama de los banqueros es por su estrecha relación con el poder. Sí, yo creo que efectivamente el manejo de los recursos de terceros y el poder tener la confianza de los terceros y el manejar el dinero de los demás trae implícito una cuota de poder. Pero la verdad es que un poder muy relativo, porque en el fondo todo ese poder está inspirado en la confianza, y la confianza es algo que se puede perder de la noche a la mañana. Basta con que cometas 2 o 3 pequeños errores como para que la pierdas. De forma que creo que es sumamente frágil el que piensa que la banca necesariamente es un arquetipo de poder. Claro. Puede llegar a serlo, puede por su acumulación eventualmente de generación de riqueza, patrimonio, por lo que puede llegar a significar en términos de tamaño, por su peso relativo, tiene mucho que hacer en el devenir económico y puede llegar a cometer el error de influir en lo político. Pero realmente creo que el nuevo mundo bancario, el nuevo quehacer bancario, cada vez se separa más de los conceptos del pasado. Tercer acto. Juan Carlos Escotet. El lenguaje del dinero. O sea que uno siempre oye a los políticos, incluso a los presidentes, hablando mucho de economía, dando lecciones públicas de economía. Realmente, Juan Carlos, sinceramente, ¿cuántas personas saben realmente de economía en este país? Esa pregunta es complicada, pero debo decirte que en estricto senso, en lo económico, muy poco realmente, porque doctorados en economía en este país tenemos muy pocos, ¿no? Tristemente. Ahora, yo creo que la economía es como la política, ¿no? Está en el quehacer cotidiano. Y que todo el mundo tiene derecho a hablar de ella. Por supuesto, y en la medida en que está en el quehacer cotidiano, pues todo el mundo opina de ella. Y eso trasciende al mundo bancario y trasciende pues a los otros órdenes de la vida. De forma que yo creo que todo el que tenga sentido común puede hablar de economía y puede opinar de política. Lo que no tiene sentido es que solo con ese sentido común seamos capaces de pretender dirigir los destinos económicos de las grandes audiencias. Exactamente. Eso sí, no tiene compadecimiento con lo que debe ser una actitud seria y responsable. Claro. Ahora, sabemos que todo oficio genera su propio lenguaje, ¿no? Pero, y mucha gente lo dice, ¿por qué la terminología de los economistas es tan abstracta, tan distante, tan enrevesada? ¿Será que es una estrategia para que solo pocos puedan acceder al secreto del manejo del dinero? Mira, yo critico mucho eso. Yo creo que una de las maneras de poder denotar un mayor manejo del conocimiento de las cosas en las especialidades en las que te corresponda es justamente el poder hablar claro. Por lo general, quien más conoce, quien más profundidad de algún tipo de conocimiento tiene, es el que tiene mayor facilidad para explicarlo y para comunicarlo. De manera sencilla. De manera sencilla y clara. Yo, en mis pocas aproximaciones en temas de profundidad económica pública, siempre trato de hablar en un lenguaje coloquial, en un lenguaje de sencilla comprensión, porque creo que es la mejor manera de lograr los objetivos. Es que con los economistas pasa como con los médicos, que cuando te van a explicar lo que tienes, tú terminas, más enredado, casi que más enfermo, porque no entiendes, se apelan a la terminología críptica, ¿no?, del oficio, y digamos, ahorita que es tan caro para el venezolano el devenir económico, cada vez que uno ve a los economistas que los entrevistan por la televisión, uno termina más desorientado, pues, ¿no? Yo creo que la economía es mucho más sencilla de lo que a veces la planteamos. Yo creo que también ahí el rol de la comunicación es fundamental. O sea, creo que los comunicadores tienen mucho que hacer al respecto. Sí, siempre entrevistas a los mismos economistas que tienen ese discurso que es casi que gótico, es encriptado, no hay forma de poder entenderlo. Bueno, pues estás mandando un mensaje incorrecto. Creo que hay mucha gente que tiene muy buen verbo, buen conocimiento, y además creo que el tema de la economía es mucho más sencillo. Las recetas económicas para un país como el nuestro son escasamente 4 o 5 cosas que hay que hacer. No, por supuesto que
En la ejecución resulta mucho más complejo. Pero pareciera que nadie la sabe hacer, porque Latinoamérica se ha dado unos cuantos trancazos en su devenir económico. Cuando tú revisas los grandes fracasos empresariales en la historia, por lo general tienen mucho que ver con la abundancia. Cuando la abundancia ha estado presente en los momentos de grandes expansiones de mercado, en momentos de grandes herencias, en el momento de grandes ganancias fortuitas, por lo general en ese tipo de contextos es que suceden los grandes fracasos empresariales. Creo que mucho tiene que ver lo que pasa en Venezuela con la analogía que pretendo hacer. O sea, lamentablemente creo que el país ha vivido en una permanente abundancia y por supuesto que las recetas económicas, cuando hay que aplicarlas, supone un esfuerzo, en la fase temprana, una cierta dosis de sacrificio, una cierta disposición a hacer la tarea como Dios manda, a verdaderamente cumplir con las asignaturas pendientes, y eso evidentemente en un ambiente de abundancia es muy difícil hacerlo. Ahora, es una triste paradoja. Hemos tenido tanta abundancia que sufrimos de escasez, ¿no? Sí, porque yo creo que la principal escasez que puede tener Venezuela es su educación. O sea, creo que lamentablemente el gran responsable de la pobreza crítica que Venezuela está viviendo es justamente los modelos educativos y la ausencia de educación en nuestra población. No creo estar diciendo nada particularmente novedoso. Creo inclusive el último estudio de desarrollo de trabajo social hecho en la Universidad Católica termina dando como una gran conclusión, que resulta que creo que es la obviedad de todos los tiempos. No es posible superar la pobreza que tenemos, aún con la riqueza que tenemos, hasta tanto no seamos capaces de superar los problemas de educación que el país comporta. Cuarto acto. Responsabilidad social. Más que un lema. Juan Carlos, cuando ocurrió la tragedia de Vargas, estuviste a punto de perder la vida. ¿Nos puedes relatar brevemente el episodio? Sí, bueno, mira, tú sabes que yo he venido diciendo, probablemente allí fuimos un poco más allá y yo creo que las necesidades que en ese momento el país demandaba obligaba a la participación de todos por igual, sin ningún tipo de diferencia, o por lo menos así nosotros lo sentimos. Pero yo he partido de la premisa de que la responsabilidad social no es una responsabilidad única del Estado. O sea, yo creo que este país ha tenido ejemplos bellísimos de empresarios responsables socialmente. Creo que en sus orígenes más bien eran suerte de filántropos que trataban de generar bienestar y bueno, tenían probablemente bajo una convicción muy católica la cultura de no divulgar, no decir, porque eso era casi que feo. Yo tengo una aproximación completamente diferente. Creo que ellos son una fuente de inspiración. Creo que esa casta, esa generación de empresarios que tuvo Venezuela de gran talante, de Mendoza, Eugenio Mendoza, me refiero, Machado, en fin, los Folmer, o sea, ese grupo de empresarios que en un momento dado hicieron de este país un mundo privado diferente, tuvieron son una referencia para las nuevas generaciones de empresarios que hoy tenemos en el país. Pero mi opinión es que el trabajo de responsabilidad social empresarial tiene necesariamente que ser divulgado, porque primero es una responsabilidad comunitaria y la comunidad tiene derecho a saber qué es lo que tú estás haciendo por su comunidad. Segundo, porque reditúa dividendos al capital de marca de la empresa que lo hace. En consecuencia, si tú estás obteniendo dividendos de esa comunidad, estás obligado a rendirle cuentas a esa comunidad. Tercero, creo que produce algunos efectos interesantes de estimular a otros a que participen porque se dan cuenta de los beneficios sociales y empresariales que eso puede comportar. Siendo así, pensando así, bueno, nosotros hemos tratado de tener una participación activa en todas las cosas importantes que han sucedido en el país. Pero perdón, cuando ocurrió lo de Vargas, ¿quién se involucró fue Juan Carlos Escotet o fue Banesco? En el caso de Vargas se involucró todo el voluntariado de Banesco, todos nuestros empleados se metieron de cabeza y ayudamos como cualquier otra institución, y de esa misma manera lo hizo Juan Carlos Escotet. Es verdad, todo esto arrancó porque teníamos una cantidad de gente, sabíamos de cantidad de gente allegada, conocida, que estaba en situaciones de extrema gravedad en La Guaira. Yo tenía la ventaja que personalmente, porque Banesco no tiene ningún juguete de ese tipo, los helicópteros y aviones creo que son para las personas eventualmente accionistas de Banesco, pero el banco no tiene necesidad de tener nada de eso. Yo tenía efectivamente un helicóptero. Dos, porque ese que se cayó, en el que me caí,
estaba en proceso de venta y habíamos comprado uno, entonces yo estaba en el proceso de vender ese y quedarme con el otro, pero en el momento que sucede la tragedia había dos. Sabiendo lo que pasaba en La Guaira, me pareció que lo más natural era que, bueno, que saliéramos a ayudar. Y efectivamente, haciendo un rescate frente a Carmen de Uria, el procedimiento que nosotros utilizábamos es que llevábamos gente de La Guaira, la dejábamos en los sitios con familiares de la gente de allá, para que buscara a sus seres queridos y los pasábamos recogiendo a la hora y media, teníamos un sistema de comunicación. Gracias a eso pudimos sacar más de 1.000 personas solamente con esos 2 helicópteros. Pero efectivamente, llegando a Carmen de Uria, tuvimos lo que se llama un stall de turbina, explotó la turbina y bueno, nos caímos y no nos matamos de milagro, tuvimos un herido muy grave. ¿A ti no te pasó nada? Una pequeña lesión en la espalda, pero nada, afortunadamente, o sea, una cosa milagrosa porque caímos en el... Pero me imagino que en el momento te confrontaste con la obvia posibilidad de morir, pues, ¿no? Sí, naturalmente yo soy piloto de helicópteros, sabía lo que estaba pasando, sabía que además en el punto en el que sucedió era muy probable que falleciéramos, pero bueno, Dios quiso lo contrario. Eso te deja lecciones de vida interesantes, te contrasta con el querer seguir haciendo, te contrasta, quiero decirte que con el querer seguir volando y no tener el miedo de volar. ¿Ya has seguido volando? Por supuesto, el mismo día, a la hora siguiente, me monté en el otro helicóptero y seguí haciendo mi trabajo con el mayor gusto posible, porque primero sentí que era la mejor manera de superar el trauma y segundo, bueno, porque era la mejor manera de no pensar que lo que había pasado era tan grave. Y porque el país seguía en emergencia. Y porque efectivamente el país necesitaba, o sea, la satisfacción de lo que uno estaba haciendo podía más que cualquier mal rato. Quinto acto. Juan Carlos Escotet, rodeado de ilustres. Uno de los puntos más altos de la gestión del personaje que hoy nos ocupa es el haber traído al país a grandes personalidades mundiales. En el 2002 trajiste a Lech Walesa y a Ernesto Sábato, y en el 2004 a 2 premios Nobel de la Paz, a Gorbachev y Oscar Arias, expresidente de Costa Rica. Más allá de la obvia utilidad que fueron las reflexiones públicas de esos personajes para nuestro proceso como país, ¿qué fue lo que más le llamó la atención a Juan Carlos Escotet de esos personajes? ¿Cómo fue tu relación con ellos? ¿Qué aprendiste de ellos? Humanamente hablando, más allá del discurso que traían, ¿no? Cada uno está en un contexto muy particular. Yo te diría, creo que primero el evento en sí mismo, Palabras para Venezuela, es mucho más que un evento publicitario. Es un evento, es un regalo que Banesco le hace dentro de su programa de responsabilidad social. Fíjate que no lo sacamos del programa de responsabilidad social, porque yo creo que oír a gente con esa experiencia y con esas vivencias de vida nos da grandes mensajes que en los momentos, por cierto, donde los hemos tenido, han sido particularmente críticos para el país y creo que han traído un mensaje renovador. En lo personal, por supuesto que tener frente a ti a personas de la estatura, Walesa en lo personal me llamó poderosamente la atención su extraordinaria sencillez, su compromiso de vida, o sea, una persona que no cabe duda que lo que logró lo hizo de la mano pues de una gran convicción de querer hacer, querer dar, y a diferencia de lo que suele suceder cuando transitas por cargos de esa naturaleza, creo que continúa siendo el mismo hombre de siempre. ¿Cuál fue su impresión? Bueno, mira, recuerdo una frase muy reveladora el día que nos despedimos. Me dijo, continúen haciendo lo que están haciendo, porque no hay razones en Venezuela para no tener éxito. No hay razones para fracasar. No hay razones para fracasar. O sea, no hay razones con todo lo que ustedes tienen, no hay una sola explicación de por qué no han alcanzado un éxito mayor. Después tienes vivencias más hermosas, ver por ejemplo el caso de Ernesto Sábato, lo que Ernesto Sábato supone como escritor, de conocer el extremo de la sensibilidad, de la ternura, porque la edad ya tiene mucho que ver, porque no cabe duda que lo ha hecho mucho más tierno, mucho más cercano al mundo, te diría, espiritual. Pero tener además el compromiso a los 92 años, que fue cuando estuvo aquí, de continuar en su trabajo de divulgación. Como él dijo una frase que me parece fabulosa, que cuando llegas a esa edad no sabes si el próximo paso que vas a dar es justamente para ir al abismo. Queriendo decir con ello lo frágil, lo precaria de la vida, lo temporal que supone en lo cotidiano y lo que hacemos. Y sin embargo, tener ese sentido de trascendencia
y esa preocupación que también tiene un gran contenido social, porque Sábato sigue haciendo un trabajo social extraordinario en su querida Argentina, sigue comprometido con sus descamisados de una manera muy auténtica, muy legítima, a pesar de ser un hombre que ha tenido pues prácticamente todos los reconocimientos, porque ser un premio Cervantes, desde mi modesto punto de vista, es casi ser el Nobel de la literatura hispanoamericana. Eso es correcto. Y creo que su trabajo literario es sensacional. Claro. Eso son... ¿Y qué tal Gorbachev? Mira, yo tengo que decirte que con Gorbachev yo me llevé algunas sorpresas. Yo creo que Gorbachev... Me sonó a que fueron sorpresas negativas. No. El tema de la personalidad. O sea, uno tiende a pensar que estos son personajes que están muy proclives al diálogo verdadero, al escuchar y al verdaderamente escuchar en el sentido más amplio de la palabra y promover verdaderamente el intercambio. Hubo momentos en que no sentí eso con Gorbachev. O sea, el que piense, por ejemplo, y no tengo nada en contra del comunismo ni mucho menos, yo creo que sencillamente es una corriente que tuvo su momento de ser y bueno, siento mucho respeto por quienes verdaderamente hayan podido actuar como comunistas. Pero, por ejemplo, el que piense que Gorbachev renunció a ser comunista porque contribuyó a la caída del comunismo está completamente equivocado. Para mí eso tengo que admitir que fue una sorpresa. Claro, totalmente. Sigue siendo el comunista de siempre. Y sigue siendo ortodoxo en sus ideas. Absolutamente ortodoxo en sus ideas. Y yo te diría que en algunas oportunidades hasta autoritario. Y eso... pues a mí en lo personal me produjo algún desencuentro, ¿no? Claro. Sin embargo, un gran respeto por haber sido un promotor de cambios en un momento en donde era impensable que él pudiera hacer algo y mucho menos de la mano de Reagan. Bueno, ¿no? lo que significó la perestroika para el planeta, sí. Imagínate tú. Sexto acto. Compromiso con una idea. El 20 de febrero del 2005 estalla una noticia en los periódicos. Un tribunal le prohíbe la salida del país a 16 banqueros imputados por el delito de usura y estafa por el otorgamiento de créditos indexados. Entre esos 16 banqueros está Juan Carlos Escotet. Obviamente 4 meses después la Corte de Apelaciones anula esa prohibición de salida del país. ¿Pero qué sentiste tú, tan militante de este país, cuando pasó eso? ¿Sentiste miedo, sentiste rabia, sentiste frustración? Mira, por el hecho de no poder salir del país, no sentí nada. No, por lo que implicaba, una imputación por un delito como estafa, usura, en fin. Mira, para serte franco, es una combinación mixta. Yo no he hablado mucho sobre eso porque he querido justamente que el proceso concluya y espero que sea de la mejor forma. Pero francamente, tengo que admitirte que sentí una gran frustración y en el fondo mucha rabia. Y la rabia es casi que una suerte de vergüenza. En el fondo es una gran vergüenza porque siento que mis clientes, mi familia, la gente que ha creído en uno, podía eventualmente sentirse defraudada, porque en el fondo ya en la forma en que se manejó la noticia y en la forma en que la fiscalía la divulgó, era casi como que una sentencia en firme. Eso siempre lesiona una imagen, una credibilidad, así es. Una entonces, reputación. Cuando tú sabes que tu activo como banquero más preciado es justamente tu prestigio y has estado trabajando toda tu vida por lograrlo y cuidarlo y mantenerlo, pues bueno, ese tipo de cosas evidentemente que generan una gran rabia y una gran frustración. Pero en el fondo también el tema de la frustración es porque es probablemente la decisión más injusta a la que yo me he visto expuesto alguna vez en la vida. Yo, fíjate que el tema de los créditos sobreindexados, que ha sido, esa probablemente, ahí me siento casi que luchando contra molinos de viento. Eso, bueno, quedará como dicen para la historia. Creo que ahí se tergiversó completamente las intenciones nobles que tuvieron el producto. Yo me declaro padre de ese producto, debo decirte. Yo, el inventor de los créditos doble indexados en su momento, junto con otro colega, fue Juan Carlos Escotet, y lo hizo motivado por una sola razón: encontrar un mecanismo financiero que le permitiera a la gente de pocos recursos adquirir una vivienda de manera digna y pagar en la cuota mensual casi que lo mismo que pagaba por un arrendamiento. Esa fue la intención primaria. Y debo decirte que el camino que como banquero escogí fue el más difícil,
porque era el más arriesgado. Le estabas prestando el que menos posibilidades económicas tenía, y lo estabas haciendo bajo un ambiente de la más absoluta adversidad económica. Porque en aquel momento la inflación estaba disparada, las tasas estaban disparadas, y tú me dirás, bueno, pero entonces ¿por qué lo hicieron? ¿Es que acaso no estaban ganando más intereses? ¿Cuál era el negocio? Falso, no es cierto que estuviésemos ganando más intereses. La figura del famoso, de esta horrible palabra que se ha utilizado, que es el anatocismo, que parece casi que como que mentar la madre, ¿no? Es una horrible, suena espantosamente fea. No es otra cosa que el interés compuesto. Y el interés compuesto existe en los países del mundo como una práctica bancaria normal. Si tú no puedes cancelar con la cuota que tienes contemplada en el cuadro de amortización la totalidad del capital, bueno, pues se te acumula el capital que no has podido pagar más el interés, y eso produce un interés compuesto. Ahora, nosotros pagamos intereses compuestos por el lado del pasivo. Cuando tú abres una cuenta de ahorro en este banco, tú ganas intereses sobre saldos diarios, y ese saldo diario supone que yo te pago intereses sobre intereses, y efectivamente también cobramos intereses sobre intereses en productos como este. Sin embargo, se ha dicho que el anatocismo es usura, es, tú sabes, la mayor picardía, el agiotismo completo. Es muy duro para uno que en el fondo tuvo una motivación sincera, una motivación absolutamente pristina, por supuesto con un afán de negocios, yo no lo puedo esconder. ¿Cuál era el afán de negocios? Si ese producto triunfaba y el mercado hipotecario se desarrollaba y había más gente con posibilidades de adquirir vivienda, había mayor demanda de crédito y en consecuencia había mayor espacio para hacer actividad bancaria. Pero decir que ese producto se utilizó para esquilmar a la gente es una barbaridad, porque eso no lo hace sino un banquero torpe, un banquero que no tiene ningún tipo de visión de futuro, porque tú puedes eventualmente hacerle daño a un cliente solo una vez. Claro, a la segunda lo pierdes. Y este no es un mercado precisamente muy grande como para estar haciéndole daños a los clientes todos los días y perder clientes todos los días, porque al final una primera ráfaga te quedas sin clientes. Estafados, te quedas sin clientes. Además, el efecto de divulgación es mortal en ese tipo de cosas. Entonces, sentí una gran frustración, sentí una rabia enorme, pero tengo que decirte que en el fondo he sentido una gran satisfacción de haber hecho las cosas bien. Séptimo acto. 3 sílabas. Dinero. Juan Carlos Acosta es una persona cuya materia de trabajo es el dinero, y me supongo que tú debes haber reflexionado mucho sobre el tema. Hay quien dice que entre el dinero y la felicidad hay la misma relación que entre las plumas y las gallinas. Una gallina sin plumas sigue siendo una gallina, pero no termina de convencer a nadie. Jacinto Benavente dijo una vez que eso de que el dinero no da la felicidad es una versión que hicieron rodar los ricos para que los pobres no los envíen tanto. ¿Es posible la felicidad sin dinero? Definitivamente. Por supuesto que lo está diciendo un banquero. Y lo dice un banquero con toda la propiedad. Mira, te voy a decir algo desde el punto de vista personal. En la realización profesional de mi vida, no cabe duda que soy mucho más feliz ahora de lo que era antes. En lo que a la realización como persona se refiere, te puedo decir que podría haber sido más feliz sin tener todo lo que tengo. Porque el haber logrado lo que desde el punto de vista económico he logrado, lejos de generarte, como dicen, tú no puedes dormir en 2 camas a la vez ni cenar 2 veces. A partir de cierto momento de riqueza no existen mayores diferencias. Y por supuesto que en la medida en que el dinero sirva para generar bienestar y tú lo entiendas de esa forma, lo podrás llevar mejor. Pero lo cierto es que así como tiene mucho que ver con la naturaleza con la que la persona enfrenta el dinero, yo creo que el dinero comporta, por lo menos en la forma en que a mí me ha tocado ganármelo, grandes responsabilidades. Y la gran paradoja de mi vida podría ser que empecé a trabajar a los 16 años y efectivamente empecé en banca y empecé en las menores posiciones buscando una cosa, que era la independencia. Y con el pasar de los años, en la medida en que más teórica independencia hubiera podido lograr, porque he logrado independencia económica, resulta que soy esclavo de mis consecuencias, claro, de esas responsabilidades, de esos logros, porque la verdad es que tú no puedes hoy llegar y decir me voy mañana para la playa cuando tienes una responsabilidad de un trabajo y de una cantidad de gente que cree en ti, y no puedes decir me tomo un año sabático. Yo tristemente algún día espero poder hacerlo, pero ahora francamente no lo puedo. Quizás si hubiese tenido una vida, y no es que lo añore, porque como te dije estoy aquí porque he querido estar donde estoy y he trabajado duro por ello. De forma que sí creo, sin lugar a dudas, que se puede hacer, o por lo menos yo a mis hijos trato de educarlos pensando en eso.
El dinero no es un pecado, no es un karma, el dinero no es malo, el dinero es muy bueno si lo sabes administrar, si lo sabes entender, si te lo has sabido ganar. Si tú te acuerdas con eso que dice que el dinero no proporciona amigos, sino enemigos de mejor calidad. Bueno, a ver, lamentablemente lo que es la naturaleza del ser humano, por lo general el éxito comporta el desarrollo del principal defecto del ser humano, que es la envidia. Sin embargo, no creo que tenga que ver mucho el tener el dinero con el tamaño de las enemistades. Yo creo que uno puede, te repito, llevarlo con toda la dignidad. Hay un libro que me parece fascinante, además hecho por un venezolano que se llama Axel Caprile, que se llama El complejo del dinero. Y creo que allí están vertidas unas teorías maravillosas acerca de qué se puede hacer cuando se tiene dinero para no envilecer. Creo que además en la aproximación Axel tiene una maravillosa ventaja, es psiquiatra, pero además tiene un doctorado en economía. Entonces creo que conoce el tema. Pues. Conoce el tema. Claro. Tiene que hacer uno sobre qué se puede hacer cuando se tiene el poder para no envilecer, porque el poder también es tan peligroso como el dinero, ¿no? Sí, parece que van de la mano en muchas oportunidades. En la próxima parte. De joven efectivamente hice cosas que hoy me arrepiento mucho. Mira, es verdad que las mariposas negras te perturban tanto que las matas a punta de disparo. ¿Ah? Para comunicarse con Los Imposibles, escriba su mensaje de texto al 6632 por un costo de 250 bolívares masiva o al correo electrónico losimposibles@unionradio.com.be. Para comunicarse con Los Imposibles, escriba su mensaje de texto al 6632 por un costo de 250 bolívares masiva o al correo electrónico losimposibles@unionradio.com.be. Octavo acto. Con estos sonidos dejamos a nuestro invitado sin blindaje alguno. Esta es la banda sonora de Juan Carlos Escotet. Turandot. ¿Por qué es tan especial para ti esa ópera? Bueno, mira, tú sabes que de la ópera yo creo que uno siempre saca lecciones de vida, ¿no? Pero además lo dramático de la ópera me parece fabuloso. Pero esa ópera en particular, el tema de cómo se resuelven, o sea, primero lo duro, la posición de un ser humano que se mantiene teóricamente no queriendo tener conexión con el mundo, y los valores allí, en la insistencia de quien persevera, logra al final convertir lo que la princesa Turandot teóricamente nunca iba a querer ser de él. Pero además a través del amor, a través en el camino, además de la inteligencia, en el camino, la forma en que se resuelven los tres enigmas y la manera en que la misma esclava mantiene una relación de lealtad, o sea, los valores de la lealtad, la perseverancia, el que el problema más complejo teóricamente al final siempre se puede resolver a través del amor. Creo que hay una cantidad de mensajes particularmente hermosos de lo que es la vida. Y como te digo, creo que todo enigma, en el fondo, llevándolo a lo cotidiano, tiene su posibilidad de ser resuelto. Y no necesariamente a base de los caminos del dolor, como en la ópera los tienes presentes en muchísimas oportunidades. Claro. Al final resulta como no todas las óperas terminan así, por cierto. Algunas terminan más trágicamente, pero esta particularmente tiene un final muy hermoso, que es cuando ella justamente se entrega, conoce su nombre, que es el amor, que no era justamente Calvet, creo que se llama, o Calafat. Ok, vamos a escuchar el segundo audio. Hola papá, es Beto. Bueno, te mando saludos desde aquí de Ginebra junto con Beatriz. Mi papá a lo largo del tiempo ha demostrado ser una persona que ha roto con el estereotipo de la pasada denominación del banquero, porque ha demostrado ser una persona que por encima de todo vela por el bienestar de sus clientes. Siempre no tenía, bajo el camino, digamos, de la pulcritud y del orden. O sea, era cada vez que íbamos a salir, mi papá era el que siempre estaba listo de primero.
y entonces antes de salir pasaba por el cuarto de nosotros y hasta que no tuviésemos el cuarto organizado no nos dejaba salir. De verdad, bueno, te queremos mucho y bueno, te extrañamos. Saludos. Bueno, me tocaste las fibras sensibles. Ese es tu hijo Carlos Alberto, ¿no? Sí, ese es mi hijo mayor. Que tiene 21 años. Correcto. Va a cumplir 22. Ok. Que él habla, además hay de algo que parece un rasgo muy particular en tu personalidad, que es la obsesión por la pulcritud. Nos han hablado incluso que tú mandaste a limpiar las aceras de Ciudad Banesco, que las que están alrededor de Ciudad Banesco, que mandaste a iluminar el puente de Bellomonte y que hasta estabas pensando en ingeniar una manera de limpiar la parte del río Guaire que pasa al costado de Ciudad Banesco. ¿Ah? Cuéntanos de eso. Tienes buena información. Hubo complicidad aquí por lo que veo. Mira, ciertamente yo creo, fíjate que la gente dice que yo soy maniático del orden y de la pulcritud. Tengo que admitir que a veces he reflexionado mucho sobre eso, de no... Que a veces se te va la mano. De que no se me vaya a pasar la mano. Pero fíjate que yo, mi aproximación al orden tiene una referencia completamente diferente. Yo creo que si tú eres capaz de trabajar en un ambiente ordenado, si tú eres capaz de trabajar en un ambiente donde prive la estética, no necesariamente el lujo, no tiene que ver nada la estética con el lujo. Pueden ser eventualmente complementarias, pero creo que tú puedes tener un ambiente lleno de estética sin que tenga nada que ver con el lujo. Seguro. Creo que ese tipo de ambientes, por lo general, son capaces de generar una valoración del individuo mucho mayor. O sea, yo creo que cuando tú tienes un entorno de ese tenor, pues sencillamente sueles desarrollar una mayor autoestima en ti mismo, sueles sencillamente ser mucho más consecuente y respetuoso con tu congénere, o sea, eres capaz de trabajar en un ambiente de mayor respeto. O sea, el desordenado por naturaleza desconoce al vecino. En todos los lugares de trabajo donde me ha tocado intervenir, he hecho un gran esfuerzo por tratar de mantener un ambiente, una planta física ordenada. Y las consecuencias que hemos recogido, y déjame decirte que lo hemos vivido, esto lo he podido poner en práctica a través de distintos procesos de fusión, y me ha tocado llegar a lugares que no se podía pensar que alguien podría trabajar allí por el desorden que había. En la medida en que hemos mejorado el ambiente de trabajo, la gente se siente más identificada, trabaja más ordenada, es más ordenada consigo misma, siente mejor, pues, ¿no? Se siente más respetada, claro, se siente más tomada en cuenta, o sea, tiene una cantidad de beneficios y lo que no puedes, en el caso específico de todas nuestras intenciones para con la comunidad, tú no puedes proponer algo en tu vida interna y en la vida externa, en tu vida, que tu entorno, sea un desastre, ser sencillamente inconsecuente con lo que dice, porque eso pues te produciría una dualidad y una contradicción. Los imposibles con Leonardo Padrón. Vamos a escuchar este tercer audio, Juan Carlos, por favor. Eso es un secador de pelo. Lo detesto. Lo detestas. Honestamente. Me parece que es una agresión. No lo han inventado con silenciador. No lo han inventado, lo cual es un grave error de los fabricantes. Así es. Primero, la forma es agresiva. O sea, tú no has visto que todos los ventiladores es una pistola. Claro. En primer lugar. Y en segundo lugar, actúa como tal, porque sencillamente te da calor, no te permite entablar una conversación. Te ensordece. O sea, es exactamente igual que si te pusiesen una pistola enfrente. O sea, que tú no los usas. No. Tengo unos amigos que por decencia no los voy a mencionar. Que sí lo usan. Que son adictos a los secadores de pelo. Le decimos el sobrenombre que le ponemos a él es Coner, y permíteme la propaganda. Está bueno. Vamos a oír este audio, por favor. Te quiero mucho, Tichaño. Estoy trabajando. Háblame la madre. La lancha. A ver, Carlos. Toneta, te quiero mucho. ¿Qué te digo? Cuéntanos ese sonido. Bueno, imagínate tú. Ese es el sonido de la esperanza. Ese es el sonido del futuro. Ese es la razón de ser. La razón de continuar. Este es tu querido nieto. Vamos a oír este otro audio. Carlos Núñez. Esa es la gaita.
Bueno, imagínate, esos son mis padres. Esa es mi herencia. Tú sabes que yo creo que una de las cosas más maravillosas para el momento que se vive en Venezuela y para todo lo que de alguna manera hemos pasado en Venezuela en los últimos años, por lo menos desde mi perspectiva, es poder saber lo que siente un inmigrante. Porque eso es capaz de influirte para continuar de una manera determinante. O sea, mis padres tuvieron la fortuna de llegar a un país que fue excepcional para la acogida de la migración. Mis padres nunca rompieron los vínculos con su madre patria, como decía mi padre, que en paz descanse, pero justamente por ese amor que tuvo por su país de origen, nosotros aprendimos a querer a mucho más. Y sabiendo lo que se sufre estando fuera en el cual naciste, nunca quieres salir de donde estás. Así es. Entonces, es una gran... cuando hago mi aproximación hacia España, lo hago con un respeto tremendo. Por supuesto que soy venezolano por encima de todo, pero para mí España tiene esa gran lección, o sea, que la aprendí a través de mis padres, y por supuesto que siento España como si fuese Venezuela. Noveno acto. Fuera del banco. Tú sabes que Robert Grace decía que no hay dinero en la poesía, pero que tampoco hay poesía en el dinero. Ahora, según entiendo, Juan Carlos Escotet disfruta mucho de la poesía. Cuéntame cómo es tu relación con la poesía. Mira, mi aproximación con la poesía es... Lo cual sorprende en un banquero, además. Hay muchas otras cosas que te sorprenderían. Pero me encantaría que me la dijera. A ver, no, mi aproximación con la poesía tiene mucho que ver con el momento del encuentro personal. O sea, el momento del yo... Casi no existe el yo absoluto, sobre todo cuando formas parte de una sociedad y tienes una familia constituida. Pero el yo interior. Pues, ¿no? Pero el yo interior tiene mucho que ver con el tema de la poesía. Yo creo que no te imaginas la envidia que me produce el ver poetas que escriben como escriben. O sea, yo te voy a decir que probablemente lo que más admiro de la poesía es su contenido por quien lo hace, con una envidia sana. O sea, me parece que el que escribe así es porque siente más que los demás, o tiene la capacidad de comunicarlo y los demás no hemos aprendido a hacerlo. ¿Cuál es para ti el gran poeta venezolano? Estoy muy cautivado por el último trabajo, evidentemente, de Montejo, pero porque creo que ha hecho cosas maravillosas, pero no cabe duda que la poesía venezolana tiene grandes talentos. No nombrarte sería feo. Mira, ¿es verdad que las mariposas negras te perturban tanto que las matas a punta de disparo? ¿Ah? Mira, te voy a decir algo. Yo tengo una conexión con el mundo animal muy particular. Yo vivo entre animales, más allá en el gremio en el que me desenvuelvo, y que me perdonen los colegas porque es con cariño. Yo vivo rodeado de animales. O sea, para mí los animales, y de joven efectivamente hice cosas que hoy me arrepiento mucho, pero afortunadamente nunca serias, ¿no? Una vez cometí la estupidez de inscribirme con unos amigos y pagué por eso, y afortunadamente perdí los reales en un safari. Y afortunadamente tuve la lucidez de darme cuenta que matar animales no iba conmigo. Y afortunadamente perdí los reales y espero poder ahora volvérmelos a gastar, pero para un safari fotográfico. Y nada tiene que ver con Greenpeace lo que te estoy diciendo. Ajá. Es sencillamente una convicción de que es necesario aprender a convivir en el mundo que tenemos, basado en respeto. Pero ese discurso lo hizo también cuando se te aparecen las mariposas negras dentro de la casa. Ahora abro la ventana y busco la manera de sacarlas. Antes encontraba la manera de no tocarlas y de una de esas pasadas por los balines. Mira, es verdad que has participado varias veces en el célebre maratón de Nueva York. Sí, efectivamente. Y este año proyecto hacerlo otra vez. ¿Y cómo te ha ido? Bueno, me ha ido bien dentro de lo que cabe. A ver, o sea, ¿te pones a contar todo lo que te van pasando o terminas honrosamente? Bueno, mira, te lo voy a poner de esta forma. De 35,000 corredores que tiene Nueva York por lo general, en mi mejor tiempo hice 3 horas 18 y logré llegar en la posición 1200. Que bueno, bien, eso está por debajo del 5%, lo cual es y dentro de mi categoría en la posición 300.
De forma que no es malo. No es malo, Mis hijos, claro. mi hijo menor cuando me preguntó, papá, el primero que corrí, que no llegué en esa posición, el primero que corrí llegué de 6,000 y pico. Cuando me preguntó, ¿en qué lugar llegaste? Entonces le dije, bueno, 6,000 y pico. Me dijo, ¿y eso es bueno o es malo? Bueno, yo creo que es bueno porque es una disciplina. Yo lo hago porque es una manera de mantenerme en contacto con el deporte, es una manera de mantenerme sano mentalmente, es una manera de drenar, es una manera de disfrutar, disfruto mucho el deporte. Y el tema del maratón es una competencia que es contra ti mismo. Es sencillamente te estás probando tú al extremo, haciéndolo de una forma naturalmente sana. Y con una fase de preparación que es muy exigente. O sea, yo he corrido Nueva York, he corrido 13 maratones en mi vida, en Nueva York más de 10 veces. Pero el tiempo que supone ir a Nueva York, la preparación para poder ir a Nueva York es 6 meses Claro. de mucho sacrificio. Pero no va a ser ridículo, pues, ¿no? No tanto por quedar hacer. digno. El peor ridículo que puedes hacer en un maratón es no terminarlo. Ajá, Si exacto. lo terminas, no importa en qué posición llegues. Es correcto, claro. Lo terminas. Por eso que dices es contra uno mismo, pues la competencia. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Los imposibles. 10º acto. Juan Carlos Escotet. En pocas palabras. Todos tenemos en nuestra memoria películas inolvidables que nos han marcado para siempre. Dime una película, Cinema Paradiso. una ciudad definitiva, imposible de olvidar para ti. Yo te diría que, por lo que te decía anteriormente, fuera de Venezuela, estamos hablando, Ajá. Madrid. Una canción latina, ¿O qué será de...? la de Chico Buarque. Exactamente. Un libro, El jugador de Dostoyevsky. un miedo, La pérdida de un familiar. un amigo. Para mí la palabra amistad Ajá. se llama Luján, que es mi socio y es mi hermano. Un error, Probablemente no haber sido tan buen padre como hubiera querido ser. una mujer, Mi madre. una muerte, La de mi padre últimamente, pero la peor de todas la de mi hermano. un paisaje, Los Roques. una comida, Todas, pero el pabellón criollo siempre te reencuentra con las raíces. un defecto, El orden. una época del mundo en la que hubieras querido vivir, Definitivamente principios del siglo pasado, en la época de los inventores, pues. un objeto, Cuando voy a salir cargo es un libro. un venezolano, Aunque suene un lugar como un Bolívar, un jamás, jamás me iré de Venezuela. una frase que se parezca justamente a lo que piensas de Venezuela. Tierra de gracia. Bueno, señores, yo creo que hemos demostrado que hay banqueros que no tienen el corazón de piedra, sino todo lo contrario. Gracias a ti, porque creo que... Tú sabes que yo no me gustan las entrevistas de personalidad, pero sabiendo con la seriedad con que hace tu trabajo, accedí y la verdad que no me arrepiento de no haberlo hecho. Luego de esta entrevista, conocimos más a fondo lo que implica ser banquero y dejamos a Juan Carlos Escotet en esa suerte de galería de arte que es Ciudad Banesco. Sin duda, Escotet despojó de mitos su oficio y se mostró vulnerable como cualquiera de nosotros. Esta conversación de hoy, creemos, reafirma que el dinero obviamente no lo compra todo. Ahí cuando me pones esa vocecita... En la producción general de Los Imposibles, María Antonieta Lanz y Jonathan Reverón. Los imposibles vas a escuchar. ¿Cuándo sale eso? ¿Qué horario? Te vamos a avisar. Edición y montaje, Yander Orihuela. Formaron parte de la complicidad. Los imposibles son lo mejor. Y en la conducción del espacio, quien les habló con muchísimo gusto, Leonardo Padrón. Oro